Una noche de tormenta, una chica sin hogar tocó la puerta de una fraternidad exclusiva de hombres. Lo que comenzó como una desesperada búsqueda de refugio, se convirtió en la historia de amor más intensa que vas a escuchar. Mentiras del pasado, secretos revelados, una rivalidad femenina despiadada, y una pasión que desafió todas las reglas. Pero antes de comenzar esta historia que te va a enamorar, cuéntame en los comentarios de qué país me estás viendo, y si quieres saber cómo esta chica conquistó no solo un corazón, sino toda una fraternidad. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Empezamos ya. La lluvia golpeaba violentamente contra el parabrisas del taxi mientras Charlotte observaba la imponente mansión a través de la ventana empañada. Sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenía la batidora eléctrica que había salvado de su apartamento antes del desalojo. Era lo único que le quedaba de sus sueños culinarios, además de una maleta medio rota y el orgullo herido. ¿Está segura de que este es el lugar correcto, señorita?, preguntó el taxista, mirando por el espejo retrovisor con expresión dudosa. Charlotte asintió, aunque ella misma no estaba completamente segura. La fraternidad, Ero Sigma no. Era exactamente el refugio que había imaginado cuando decidió mudarse a la ciudad para estudiar gastronomía. Pero después de que la universidad cancelara su beca y perdiera tanto su apartamento como su trabajo en el restaurante, esta habitación, alquilada, era su única alternativa a dormir en la calle. Bajó del taxi bajo la tormenta, sus zapatos hundiéndose en los charcos mientras corría hacia la puerta principal. La mansión era más imponente de lo que esperaba. 3 pisos de arquitectura clásica con ventanas arqueadas y una puerta de roble macizo que parecía guardar secretos centenarios. Respiró profundamente antes de tocar el timbre. El sonido resonó en el interior como un eco ominoso. Durante varios segundos no pasó nada, y Charlotte comenzó a preguntarse si había cometido un error. Luego, la puerta se abrió con un chirrido, que hizo que se le erizara la piel. El hombre que apareció en el umbral le robó el aliento por completo. Era alto, con cabello castaño despeinado y ojos azules que brillaban con una mezcla de sorpresa y diversión. Su sonrisa era fácil, natural, pero había algo travieso en la forma en que la miraba de arriba a abajo. «¿Qué tal?», dijo con acento ligeramente extranjero, apoyándose contra el marco de la puerta. «No esperábamos visitas con esta tormenta». Charlotte se quedó sin palabras por un momento, hipnotizada por su presencia. Había algo magnético en el que la hacía sentir nerviosa y emocionada al mismo tiempo. «Soy Charlotte», logró decir finalmente, levantando la voz para hacerse oír por encima de la lluvia. «Alquilé una habitación». La expresión del joven cambió sutilmente. Sus ojos se entrecerraron ligeramente y su sonrisa se volvió más cautelosa. «Charlotte», repitió, como si estuviera procesando información inesperada. «Soy Enzo, pero creo que hay un malentendido». Antes de que pudiera terminar la frase, el sonido de pasos firmes y decididos resonó desde el interior de la casa. Charlotte sintió un cambio inmediato en la atmósfera, como si la temperatura hubiera bajado varios grados. Enzo se enderezó instintivamente, su postura relajada transformándose en algo más formal. Una figura emergió de las sombras del pasillo, y Charlotte sintió que su corazón se saltaba un latido. El hombre que se acercaba era completamente diferente a Enzo. Más alto, más ancho de hombros, con una presencia que parecía llenar todo el espacio disponible. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos oscuros la estudiaban con una intensidad que la hacía sentir como si estuviera siendo evaluada. Vestía una camisa blanca impecablemente planchada con los primeros botones desabrochados, revelando una pequeña porción de piel bronceada. Sus brazos cruzados sobre el pecho mostraban músculos definidos que se tensaban ligeramente bajo la tela. Pero lo que más la impactó fue la autoridad natural que emanaba. No necesitaba gritar o intimidar. Su sola presencia comandaba respeto y atención. «¿Quién eres tú?», preguntó con voz baja pero cargada de una autoridad indiscutible. Su acento era más marcado que el de Enzo, probablemente latino. Charlotte levantó la barbilla, tratando de no mostrar la intimidación que sentía. Había algo en este hombre que la ponía nerviosa de una manera completamente diferente a cómo
Enzo la había afectado. Si Enzo era fuego juguetón, este hombre era poder puro y controlado. Soy Charlotte. Alquilé una habitación, repitió, manteniendo su voz firme, a pesar de que su pulso se había acelerado. Los ojos del hombre se entrecerraron, y Charlotte pudo ver cómo su mandíbula se tensaba ligeramente. La estudió durante varios segundos, que se sintieron como una eternidad, su mirada recorriendo su rostro empapado por la lluvia, su ropa húmeda pegada al cuerpo, la batidora que sostenía como si fuera un salvavidas. Este lugar es para hombres, dijo finalmente, su voz tan fría como el aire nocturno. No hacemos excepciones. Las palabras cayeron entre ellos como un muro. Charlotte sintió como se le encogía el estómago, pero se negó a dejarse amedrentar. Había llegado demasiado lejos y tenía muy pocas opciones como para rendirse ahora. Por favor, dijo, y por primera vez esa noche, permitió que un poco de vulnerabilidad se filtrara en su voz. Solo necesito un lugar donde quedarme. Puedo pagar, puedo ayudar con lo que necesiten. Solo una noche. El hombre la miró fijamente, y Charlotte pudo ver algo cambiando en sus ojos. ¿Era compasión? ¿Curiosidad? No podía estar segura, pero la tensión en su postura se relajó ligeramente. Enzo carraspeó suavemente desde su posición junto a la puerta. Vamos, Sion, dijo con tono conciliador. ¿Qué tal una excepción por una noche? Solo una noche. Así que se llamaba Sion. El nombre le quedaba perfectamente, fuerte, misterioso, con un toque de peligro. Charlotte lo observó mientras él procesaba las palabras de Enzo, notando cómo su expresión se suavizaba casi imperceptiblemente. Sion suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello. Cuando volvió a mirarla, Charlotte vio algo diferente en sus ojos. La frieza seguía ahí, pero había sido templada por algo más cálido. Está bien, dijo finalmente, solo por esta noche, pero mañana te vas. Charlotte sintió una mezcla de alivio y algo más que no podía identificar. Mientras seguía a los dos hombres al interior de la mansión, no podía sacudirse la sensación de que su vida acababa de tomar un giro que cambiaría todo para siempre. Charlotte despertó antes del amanecer, como era su costumbre. Durante años, trabajar en cocinas profesionales le había enseñado que las mañanas eran sagradas, el momento perfecto para crear sin interrupciones. A pesar de lo extraña que había sido la noche anterior, se sentía sorprendentemente descansada. La habitación que le habían asignado era pequeña pero cómoda, con una ventana que daba al jardín trasero de la mansión. Desde allí podía ver las primeras luces del alba filtrándose entre los árboles, creando un espectáculo de sombras doradas que la tranquilizó. Se vistió silenciosamente y salió de su habitación, siguiendo el aroma residual de café que flotaba por los pasillos. La casa estaba en completo silencio, y sus pasos descalzos sobre el suelo de madera apenas hacían ruido mientras se dirigía hacia la cocina. Lo que encontró la dejó sin aliento. La cocina era un sueño hecho realidad. Electrodomésticos de acero inoxidable, encimeras de mármol, una isla central espaciosa y armarios que llegaban hasta el techo. Era el tipo de cocina con la que había soñado desde niña, cuando veía a su madre preparar comidas elaboradas antes de que la enfermedad se la llevara. Sin poder resistirse, comenzó a explorar. Abrió armarios, revisó la despensa, evaluó los ingredientes disponibles. Había suficiente para preparar un desayuno decente para varias personas. Sus manos se movían automáticamente, sacando huevos, harina, frutas frescas. Mientras batía la masa para panqueques, se perdió en los movimientos familiares. Cocinar siempre había sido su refugio, el lugar donde se sentía más ella misma. No importaba cuán caótica fuera su vida, en la cocina tenía control absoluto. Parece que sabes lo que haces. La voz profunda la sobresaltó. Se giró rápidamente para encontrar a un hombre alto y delgado observándola desde la entrada de la cocina. Su cabello castaño claro estaba ligeramente despeinado, como si acabara de despertar, y llevaba una camiseta que se ajustaba perfectamente a su torso atlético. Soy Ravi, se presentó, acercándose con una sonrisa que parecía genuinamente impresionada, el chef oficial de la fraternidad. Aunque después de ver esto,
Tal vez debería preocuparme por mi trabajo. Charlotte sintió que se sonrojaba ligeramente. Había algo en la forma en que la miraba que la hacía sentir observada, evaluada profesionalmente. Solo estoy preparando el desayuno, respondió, tratando de sonar casual. Cocinar es lo único que sé hacer realmente bien. Ravi se acercó más, lo suficiente como para que Charlotte pudiera percibir su aroma, una mezcla sutil de especias y algo más masculino que la puso nerviosa. Se inclinó sobre la encimera para examinar su trabajo, y Charlotte fue muy consciente de su proximidad. Esta masa está perfecta, murmuró, su voz baja y apreciativa. ¿Dónde aprendiste? Mi madre era chef, respondió Charlotte, sintiendo la familiar punzada de dolor que siempre acompañaba los recuerdos de ella. Me enseñó todo lo que sabía antes de que se enfermara. Ravi la miró con una expresión más suave, como si hubiera captado el dolor en su voz. Entonces esto significa mucho para ti, dijo. No era una pregunta. Charlotte asintió, concentrándose en verter la masa en la sartén caliente. El siseo reconfortante la calmó, y pronto, el aroma de los panqueques comenzó a llenar la cocina. Gradualmente, el sonido de voces y pasos comenzó a filtrarse desde otras partes de la casa. Charlotte sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación. ¿Cómo reaccionarían los demás miembros de la fraternidad a su presencia? El primero en aparecer fue un joven con una sonrisa radiante y músculos que se marcaban claramente bajo su camiseta deportiva. Su cabello rubio estaba húmedo, como si acabara de ducharse después de hacer ejercicio. Dios mío, huele increíble aquí, exclamó, sus ojos iluminándose al ver la pila de panqueques dorados. Soy Gael, y creo que me acabo de enamorar. Su entusiasmo era contagioso, y Charlotte no pudo evitar sonreír. Había algo reconfortante en su energía positiva, tan diferente de la intensidad que había sentido con Sion la noche anterior. ¿Puedo?, preguntó Gael, señalando los panqueques con expresión esperanzada. Por favor, respondió Charlotte, sintiéndose complacida por su reacción. Gael mordió un pedazo, y sus ojos se cerraron en una expresión de puro placer. Esto está increíble, murmuró. Ravi, hermano, creo que tenemos competencia seria. Ravi rió, pero Charlotte notó un destello de algo en sus ojos. ¿Respeto profesional? ¿Interés personal? No estaba segura. Enzo apareció poco después, aún con el cabello despeinado por el sueño pero sonriendo al ver la escena en la cocina. ¿Así que nuestra huésped temporal es también una chef?, preguntó, acercándose para tomar un panqueque. Esto se está poniendo interesante. Charlotte estaba empezando a relajarse cuando sintió un cambio en la atmósfera. Era sutil pero inconfundible, como si la temperatura hubiera bajado ligeramente. Se giró lentamente, y su respiración se detuvo. Sion estaba en la entrada de la cocina, observando la escena con una expresión inescrutable. Llevaba una camisa negra que se ajustaba perfectamente a su torso, y sus ojos oscuros recorrieron primero a los otros hombres riendo y comiendo, luego se fijaron en ella. Charlotte sintió que su pulso se aceleraba. Incluso a través de la habitación, su presencia era abrumadora. Había algo en la forma en que la miraba que la hacía sentir expuesta, como si pudiera ver directamente a través de todas sus defensas. Buenos días, dijo finalmente, su voz tan controlada como siempre. Buenos días, respondió Charlotte, sorprendida por lo ronca que sonó su propia voz. Sion se acercó lentamente, y Charlotte fue dolorosamente consciente de cada paso. Cuando llegó a la isla central, se detuvo directamente frente a ella, separados solo por la encimera de mármol. ¿Dormiste bien?, preguntó, y había algo en su tono que sugería que la pregunta tenía más capas de las que aparentaba. Sí, gracias, respondió Charlotte, tratando de mantener el contacto visual a pesar de lo intimidante que era. Sion extendió la mano para tomar un panqueque, y sus dedos rozaron ligeramente los de Charlotte cuando ella le pasó el plato. Fue un contacto mínimo, pero Charlotte sintió una descarga eléctrica que la recorrió desde las puntas de los dedos hasta el resto del cuerpo. Sion mordió lentamente el panqueque, sus ojos nunca dejando los de ella. Charlotte observó fascinada, cómo sus labios se curvaban ligeramente mientras masticaba, cómo su garganta se movía cuando tragaba. Está bueno,
dijo finalmente, pero la forma en que lo dijo hizo que Charlotte se sintiera como si hubiera acabado de aprobar un examen muy importante. Gracias, murmuró, sintiendo que se sonrojaba bajo su mirada intensa. El momento fue interrumpido por la llegada de más miembros de la fraternidad, pero Charlotte no podía concentrarse en las presentaciones. Todo su ser estaba hiperconsciente de la presencia de Sion, del modo en que ocasionalmente la miraba por encima del rim de su taza de café, de cómo sus ojos parecían seguir cada uno de sus movimientos. Cuando la cocina finalmente se vació, y solo quedaron ella y Sion, el silencio se sintió cargado de electricidad. Tienes talento, dijo él finalmente, su voz más suave de lo que Charlotte esperaba. Gracias, respondió, sin saber qué más decir. Sion se acercó un paso más, y Charlotte pudo percibir su aroma, una mezcla masculina de loción para después del afeitado y algo más oscuro y tentador. Si vas a quedarte, necesitamos hablar, dijo, su voz baja y cargada de significado. Esta noche, cuando los demás estén dormidos. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Charlotte con el corazón latiendo violentamente y la certeza de que su vida acababa de volverse infinitamente más complicada. El día pasó en una neblina de actividades domésticas y conversaciones casuales con los miembros de la fraternidad. Charlotte se mantuvo ocupada, ayudando con las comidas y explorando la casa, pero sus pensamientos regresaban constantemente a las palabras de Sion. Esta noche, cuando los demás estén dormidos, ¿qué querría discutir con ella? Parte de ella estaba emocionada por la perspectiva de estar a solas con él, mientras que otra parte estaba aterrorizada por lo que podría significar. Cuando finalmente llegó la noche, Charlotte se encontró caminando nerviosamente por su habitación, revisando su reflejo en el pequeño espejo colgado en la pared. Se había cambiado 3 veces, finalmente optando por unos jeans ajustados y una blusa suave que realzaba su figura sin ser demasiado obvia. Un golpe suave en su puerta la sobresaltó. Abrió para encontrar a Sion, que había cambiado su camisa formal por una camiseta gris que se moldea a su torso. En la luz tenue del pasillo, se veía menos intimidante pero de alguna manera más peligroso. ¿Lista?, preguntó, su voz apenas un murmullo. Charlotte asintió, siguiéndolo por los pasillos silenciosos hasta llegar a una habitación que, obviamente, era su oficina personal. Las paredes estaban llenas de libros, diplomas y fotografías de eventos de la fraternidad. Un escritorio de caoba dominaba el espacio, con una computadora portátil cerrada y varios documentos ordenados meticulosamente. Sion cerró la puerta detrás de ellos, y Charlotte sintió inmediatamente la intimidad del espacio cerrado. Él se apoyó contra el escritorio, cruzando los brazos sobre el pecho en una postura que hacía que sus músculos se marcaran bajo la tela. Siéntate, dijo, señalando una silla frente al escritorio. Charlotte obedeció, pero se sintió como si estuviera siendo interrogada. La diferencia de altura, ahora que él estaba de pie y ella sentada, hacía que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo, lo cual intensificaba la sensación de estar siendo evaluada. Hablé con los otros sobre tu situación, comenzó Sion, su voz profesional pero no fría. Todos están impresionados con tus habilidades culinarias. Charlotte sintió una pequeña punzada de orgullo, pero se mantuvo callada, esperando que continuara. La fraternidad está pasando por dificultades financieras, admitió, y Charlotte notó cómo su mandíbula se tensaba ligeramente al decirlo. Necesitamos generar ingresos rápidamente o podrían cerrar este lugar. La información la sorprendió. La mansión parecía próspera, bien mantenida. No había signos obvios de problemas financieros. ¿Qué tipo de dificultades?, preguntó, incapaz de contener su curiosidad. Sion la miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Digamos que algunos inversores importantes retiraron su apoyo recientemente, dijo finalmente. Tenemos hasta el final del mes para demostrar que podemos ser autosuficientes. Charlotte procesó la información, comenzando a entender hacia dónde se dirigía la conversación. Tengo una propuesta para ti, continuó Sion, empujándose del escritorio para acercarse más. Puedes quedarte, no solo por una noche, sino indefinidamente. A cambio,
usarías tus habilidades culinarias para ayudarnos a organizar eventos gastronómicos que generen ingresos. La oferta la tomó por sorpresa. Era exactamente lo que necesitaba, un lugar donde quedarse y la oportunidad de usar sus habilidades. Pero había algo en la forma en que Sion la miraba que sugería que había más en la propuesta de lo que estaba diciendo. ¿Qué tipo de eventos?, preguntó, tratando de sonar profesional a pesar de lo acelerado que tenía el pulso. Sion sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que le había dirigido. Transformó completamente su rostro, suavizando las líneas duras y haciendo que sus ojos brillaran. Cenas privadas, cócteles temáticos, tal vez algunos eventos corporativos. Explicó, nada demasiado elaborado al principio, pero con potencial de crecimiento. Charlotte sintió una chispa de emoción. Era exactamente el tipo de experiencia que necesitaba para eventualmente abrir su propio restaurante. Suena interesante, admitió, pero ¿por qué yo? Seguramente podrían contratar a alguien con más experiencia. Sion se acercó más, hasta que estuvo directamente frente a su silla. Charlotte tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual, y la proximidad la puso nerviosa de una manera que no tenía nada que ver con el negocio. Porque tú necesitas esto tanto como nosotros, dijo, su voz baja e intensa, y porque hay algo en ti, una determinación, una pasión por lo que haces que es exactamente lo que necesitamos. Sus palabras la atravesaron, y Charlotte sintió una calidez extendiéndose por su pecho. Nadie había hablado de ella de esa manera antes, especialmente, no alguien como Sion. Además, añadió, y su voz se volvió ligeramente ronca, me gusta tenerte cerca. Las palabras colgaron en el aire entre ellos, cargadas de significado. Charlotte sintió que su respiración se hacía más superficial, y fue dolorosamente consciente de lo cerca que estaba Sion, de cómo su aroma la envolvía, de la intensidad de su mirada. Llora, comenzó a decir, pero se detuvo cuando Sion extendió la mano para tocar ligeramente su mejilla. Su toque era suave pero firme, y Charlotte sintió como si una corriente eléctrica la recorriera desde el punto de contacto. Sus ojos se cerraron involuntariamente, y se inclinó ligeramente hacia su toque. ¿Aceptas?, murmuró Sion, su pulgar trazando suavemente su pómulo. Charlotte abrió los ojos para encontrarse con su mirada intensa. Había algo vulnerable en sus ojos que no había visto antes, como si su respuesta fuera más importante de lo que quería admitir. Sí, susurró, su voz apenas audible. La sonrisa que Sion le dirigió fue devastadora, lenta, genuina, y llena de una promesa que hizo que el estómago de Charlotte se llenara de mariposas. Bien, dijo, pero no retiró su mano de su rostro. Muy bien. El momento se alargó entre ellos, cargado de tensión sexual y posibilidades no dichas. Charlotte se sintió atraída hacia él como un imán, y por un momento pensó que podría besarla, pero entonces Sion se apartó, rompiendo el hechizo. Charlotte sintió inmediatamente la pérdida de su toque, como si hubiera quedado fría. Empezamos mañana, dijo, su voz volviendo a su tono profesional, aunque Charlotte notó un ligero temblor en ella. Te mostraré los espacios de eventos y discutiremos los detalles. Charlotte asintió, no confiando en su voz. Se levantó de la silla, sintiendo que sus piernas estaban ligeramente inestables. Charlotte la llamó cuando estaba a punto de llegar a la puerta. Se giró para mirarlo, y encontró sus ojos oscuros fijos en ella con una intensidad que la hizo sentir expuesta. Esto va a cambiar las cosas entre nosotros, dijo, y había una advertencia en su voz. ¿Estás segura de que puedes manejar eso? Charlotte levantó la barbilla, encontrando una fuerza que no sabía que tenía. Puedo manejar cualquier cosa que puedas dar, respondió, sorprendida por la confianza en su propia voz. La sonrisa que Sion le dirigió fue depredadora y prometedora a la vez. Veremos, murmuró, y Charlotte supo que su vida acababa de volverse infinitamente más complicada y emocionante. La mañana siguiente trajo consigo una energía diferente en la mansión. Charlotte se despertó temprano, pero esta vez no se dirigió inmediatamente a la cocina. En su lugar, se tomó más tiempo arreglándose, eligiendo cuidadosamente un vestido que la hacía sentir segura y profesional, pero que también realzaba su figura.
Cuando bajó a desayunar, encontró la cocina llena de actividad. Ravi estaba preparando huevos benedictinos con una precisión que hablaba de años de experiencia, mientras Gael y Enzo discutían animadamente sobre los planes para el gimnasio de la casa. «Buenos días, socia», dijo Gael con una sonrisa radiante, usando el término que aparentemente había decidido adoptar para ella. «Buenos días», respondió Charlotte, sintiendo una calidez genuina por la aceptación del grupo. «Sion nos contó sobre el arreglo», dijo Enzo, guiñándole un ojo. «Parece que oficialmente formas parte de la familia ahora». Charlotte sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Formar parte de algo había sido un sueño desde que perdió a su madre, pero esto se sentía diferente, más intenso de lo que había esperado. «¿Dónde está Sion?», preguntó, tratando de sonar casual. «Reunión de negocios temprano», respondió Ravi sin levantar la vista de sus huevos, «pero dijo que te mostraría los espacios de eventos cuando regrese». Charlotte asintió, sintiéndose ligeramente decepcionada. Había estado anticipando verlo de nuevo, especialmente después del momento íntimo que habían compartido la noche anterior. Su decepción se desvaneció cuando escuchó el sonido de tacones altos acercándose por el pasillo. Todos los hombres en la cocina se enderezaron ligeramente, y Charlotte sintió un cambio sutil en la atmósfera. La mujer que entró en la cocina era absolutamente impresionante. Alta, con cabello rubio platinado perfectamente arreglado y un vestido ajustado que mostraba una figura que podría estar en una revista. Sus ojos azules recorrieron la habitación antes de fijarse en Charlotte con una expresión que fue desde la curiosidad hasta algo más calculador. «Chicos», dijo con una voz melodiosa, besando dramáticamente a Enzo y Gael en las mejillas, «¿no me van a presentar a su nueva amiga?». Había algo en la forma en que dijo «amiga» que hizo que Charlotte se pusiera tensa inmediatamente. «Diana, esta es Charlotte», dijo Enzo con una sonrisa que parecía ligeramente forzada. «Charlotte, Diana es la presidenta de la fraternidad hermana, Sigma Pi». Diana se acercó con una sonrisa que era perfecta y completamente falsa. Charlotte pudo ver inmediatamente que esta mujer era el tipo de persona que veía a otras mujeres como competencia automáticamente. «Encantada», dijo Diana, extendiendo una mano perfectamente manicurada. «He oído mucho sobre ti». Charlotte estrechó su mano, notando que el apretón de Diana era más fuerte de lo necesario. «Igualmente», respondió, manteniendo su voz neutral. «Así que eres la famosa chef», continuó Diana, su sonrisa nunca flaqueando, «que era interesante. ¿Has trabajado en restaurantes importantes?». Charlotte sintió inmediatamente la naturaleza de la pregunta. Diana estaba evaluando sus credenciales, buscando debilidades. «He trabajado en varios lugares», respondió cuidadosamente, «pero mi experiencia viene principalmente de la enseñanza de mi madre». Diana puso una expresión de compasión que Charlotte supo inmediatamente que era falsa. «Qué dulce, cocinar familiar. Eso es encantador». La condescendencia en su voz era sutil pero inconfundible. Charlotte sintió que su temperamento comenzaba a calentarse, pero se mantuvo calmada. «Mi madre era la chef ejecutiva en Le Bernardin», dijo tranquilamente, nombrando uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. La expresión de Diana vaciló por una fracción de segundo antes de recuperar su compostura. «¡Qué maravilloso!», exclamó, pero Charlotte notó que su sonrisa se había vuelto más tensa. «Entonces, seguramente entiendes lo desafiante que puede ser el negocio gastronómico, especialmente para alguien tan joven. La edad no determina el talento», respondió Charlotte, su voz manteniéndose dulce pero con un filo de acero. «Por supuesto que no», concordó Diana, pero sus ojos se habían endurecido. «Aunque la experiencia sí cuenta, y las conexiones. Este negocio se trata mucho de a quien conoces». Charlotte estaba a punto de responder cuando el sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió la conversación. El efecto en Diana fue inmediato. Su postura se enderezó, su sonrisa se volvió más genuina, y Charlotte pudo ver cómo se alisaba discretamente el cabello. Sion entró en la cocina, y Charlotte sintió inmediatamente la familiar aceleración de su pulso. Llevaba un traje gris, que se ajustaba perfectamente a su cuerpo, y había algo en su presencia que llenaba inmediatamente el espacio. «Diana», saludó,
y Charlotte notó que su voz era cortés pero no particularmente cálida. No esperaba verte tan temprano. Diana se acercó a él inmediatamente, poniéndose de puntillas para besarlo en la mejilla de una manera que parecía familiar e íntima. Quería conocer a tu nueva empleada, dijo, y Charlotte sintió una punzada de algo que se negó a identificar como celos. Los ojos de Sion se movieron inmediatamente hacia Charlotte, y ella vio algo cambiar en su expresión. Su mirada se suavizó, y una pequeña sonrisa curvó sus labios. Charlotte no es una empleada, dijo, su voz firme. Es mi socia en el nuevo negocio gastronómico. La corrección fue sutil pero significativa, y Charlotte sintió una calidez extendiéndose por su pecho. Diana, por otro lado, se tensó, visiblemente. ¡Qué emocionante!, exclamó Diana, pero Charlotte notó cómo sus manos se cerraron ligeramente. Aunque espero que hayas considerado todas las complicaciones que pueden surgir al mezclar negocios con otras cosas. Había una implicación en sus palabras que hizo que Charlotte se sintiera incómoda. ¿Estaba sugiriendo que había algo romántico entre ella y Sion? ¿Y por qué esa idea la molestaba tanto? Las únicas complicaciones que anticipo, dijo Sion, su voz tomando un tono más frío, son las que vienen de fuentes externas que no comprenden la naturaleza profesional de nuestro arreglo. El mensaje era claro, y Diana lo recibió. Su sonrisa se volvió más tensa, pero no se retiró. Por supuesto, murmuró, solo me preocupo por ti, Sion, y por la reputación de ambas fraternidades. Charlotte sintió una ola de irritación. ¿Quién era esta mujer para cuestionar las decisiones de Sion? Y más importante, ¿por qué se sentía tan territorial sobre él? Charlotte y yo vamos a revisar los espacios de eventos, anunció Sion, claramente poniendo fin a la conversación. Diana, estoy seguro de que tienes asuntos de Sigma Pi que atender. Era una dismisal educada pero firme. Diana lo reconoció, y Charlotte pudo ver la frustración brillando en sus ojos antes de que recuperara su compostura. Por supuesto, dijo Diana, dirigiendo una última mirada a Charlotte que prometía que esta conversación no había terminado. Fue un placer conocerte, Charlotte. Estoy segura de que nos veremos mucho más. Con eso, se dirigió hacia la puerta, sus tacones repiqueteando contra el suelo de manera que sonaba casi como una amenaza. Cuando se fue, el silencio en la cocina fue palpable. Charlotte se dio cuenta de que todos los hombres habían estado observando el intercambio con diversas expresiones de incomodidad e interés. Bueno, dijo Enzo finalmente, rompiendo la tensión. Eso fue intenso. Sion ignoró el comentario, dirigiendo su atención completamente hacia Charlotte. ¿Lista para el tour?, preguntó, y había algo en sus ojos que sugería que quería alejarse de la situación tanto como ella. Charlotte asintió, siguiéndolo fuera de la cocina. Mientras caminaban por los pasillos, pudo sentir la tensión radiando de él. Siento eso, dijo finalmente cuando estuvieron fuera del alcance auditivo de los otros. ¿Por qué te disculpas?, preguntó Charlotte, genuinamente curiosa. Sion se detuvo, girándose para mirarla. Sus ojos estaban oscuros, intensos. Diana puede ser territorial, admitió, especialmente cuando se trata de cosas que considera importantes para ella. ¿Y tú eres importante para ella?, preguntó Charlotte, tratando de mantener su voz casual a pesar de lo mucho que le importaba la respuesta. Sion la miró durante un largo momento, y Charlotte pudo ver que estaba eligiendo sus palabras cuidadosamente. Diana y yo hemos trabajado juntos durante años, dijo finalmente. Nuestras fraternidades tienen una relación de larga data, pero eso es todo lo que hay entre nosotros. Charlotte sintió un alivio que era más intenso de lo que quería admitir. No tienes que explicarme nada, dijo, tratando de sonar indiferente. Sion se acercó un paso, y Charlotte sintió inmediatamente la familiar intensidad de su presencia. No, murmuró, su voz baja e íntima, porque me pareció que te molestó. Charlotte sintió que se sonrojaba. ¿Había sido tan obvia? No me molestó, mintió, levantando la barbilla desafiantemente. Sion sonrió, y fue una sonrisa lenta y depredadora que hizo que el estómago de Charlotte se llenara de mariposas. Mentirosa, murmuró, pero había calidez en su voz, y por alguna razón, eso me gusta más de lo que debería. Antes de que Charlotte pudiera responder, Sion se giró y comenzó a caminar de nuevo,
dejándola con el corazón latiendo violentamente y la certeza de que se estaba metiendo en aguas mucho más profundas de las que había anticipado. El tour por los espacios de eventos reveló que la mansión era aún más impresionante de lo que Charlotte había imaginado. Sion la guió a través de un salón de baile ornamentado con candelabros de cristal, una terraza al aire libre con vista a jardines perfectamente mantenidos, y una biblioteca íntima que podría servir para eventos más pequeños. Mientras caminaban, Charlotte era dolorosamente consciente de la presencia de Sion a su lado. Ocasionalmente, su brazo rozaba el de ella, o él ponía su mano en la parte baja de su espalda para guiarla, y cada toque enviaba chispas eléctricas a través de su cuerpo. Este sería perfecto para cenas íntimas, murmuró Charlotte, admirando la biblioteca con sus estantes del suelo al techo y su chimenea de mármol. ¿Íntimas?, repitió Sion, y había algo en su voz que hizo que Charlotte se girara hacia él. Estaba más cerca de lo que esperaba, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las motas doradas en sus ojos oscuros. El aire entre ellos se sintió cargado, eléctrico. Para parejas, aclaró Charlotte, su voz saliendo más ronca de lo que pretendía. Cenas románticas, propuestas de matrimonio, ese tipo de cosas, murmuró Sion, pero no se apartó. Románticas. Sus ojos se movieron brevemente hacia sus labios, y Charlotte sintió que su respiración se hacía más superficial. ¿La iba a besar? Quería que lo hiciera. El momento fue interrumpido por el sonido de voces llegando desde el pasillo. Sion se apartó inmediatamente, y Charlotte sintió tanto alivio como decepción. Deberíamos continuar, dijo él, su voz ligeramente tensa. El resto del tour pasó en una tensión sexual apenas contenida. Charlotte se encontró fantaseando con escenarios románticos en cada espacio que visitaban, pero en sus fantasías, ella no era la organizadora del evento, era la invitada, y Sion era su acompañante. Cuando regresaron al salón principal, Charlotte estaba emocionalmente agotada por el constante estado de excitación y frustración. ¿Qué piensas?, preguntó Sion, sentándose en uno de los sofás de cuero y palmeteando el espacio junto a él. Charlotte dudó por un momento antes de sentarse, asegurándose de mantener una distancia respetable entre ellos. Creo que tenemos potencial increíble aquí, dijo, forzándose a concentrarse en los aspectos profesionales. Con la cocina adecuada y un poco de marketing, podríamos estar completamente reservados en un mes. Sion sonrió, y Charlotte notó cómo sus ojos se iluminaron con orgullo genuino. Sabía que eras la persona correcta para esto, dijo, y luego, más suavemente, para muchas cosas. Charlotte sintió que se sonrojaba, pero antes de que pudiera responder, Gael apareció, en la entrada del salón. Perdón por interrumpir, dijo, aunque su sonrisa sugería que no se sentía particularmente mal por ello. Charlotte, ¿te gustaría acompañarme al gimnasio? Pensé que podrías estar interesada en mantener tu rutina de ejercicios. Charlotte parpadeó, sorprendida por la invitación. Había mencionado casualmente durante el desayuno que solía correr por las mañanas. Eso es muy considerado, dijo, genuinamente tocada por el gesto. Me encantaría. Notó que Sion se tensó ligeramente al lado, pero cuando lo miró, su expresión era neutral. Ve, dijo, aunque su voz sonaba un poco forzada. Tengo algunas llamadas que hacer de todos modos. Charlotte siguió a Gael fuera del salón, pero pudo sentir los ojos de Sion siguiéndola hasta que desaparecieron de la vista. El gimnasio de la mansión era impresionante, equipado con máquinas de última generación y pesas libres. Gael se había cambiado a shorts y una camiseta sin mangas que mostraba sus brazos musculosos y bronceados. Impresionante, murmuró Charlotte, mirando alrededor. Espera a ver la alberca, dijo Gael con una sonrisa, pero primero, déjame ayudarte con una rutina básica. Durante la siguiente hora, Gael la guió a través de varios ejercicios, y Charlotte no pudo evitar notarlo atento y cuidadoso. ¿Qué era? Sus manos ocasionalmente la tocaban para corregir su postura, y ella era consciente de la diferencia entre su toque y el de Sion. Gael era cálido, seguro, reconfortante. Sion era fuego puro e intensidad. Tienes buena forma natural, comentó Gael mientras ella hacía sentadillas. ¿Has entrenado antes?
Un poco, respondió Charlotte, concentrándose en mantener la respiración uniforme. Trabajar en cocinas profesionales mantiene en forma a una persona. Gael rió, un sonido cálido y genuino. Me imagino, el trabajo de Ravi ciertamente lo mantiene en forma. Cuando terminaron, Charlotte se sentía energizada pero también sudorosa. Gael le ofreció una toalla, y cuando sus manos se tocaron, durante el intercambio, él no se apartó inmediatamente. Charlotte, dijo, su voz más seria de lo usual. Quiero que sepas que si alguna vez necesitas hablar con alguien, estoy aquí. Sé que la situación aquí puede ser intensa a veces. Había algo en su tono que sugería que no se estaba refiriendo solo a los arreglos de vivienda. Gracias, Gael, respondió genuinamente. Eso significa mucho para mí. Él sonrió, pero había algo melancólico en su expresión. Solo, ten cuidado, ¿está bien? Algunos de nosotros nos apegamos más fácilmente de lo que deberíamos. Antes de que Charlotte pudiera preguntarle qué quería decir, él se alejó para guardar las pesas, dejándola con más preguntas que respuestas. Cuando regresó a la casa principal, encontró a Sion esperándola en el pasillo, apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Su expresión era inescrutable, pero había algo en sus ojos que la hizo sentir como si hubiera sido atrapada haciendo algo malo. ¿Buen entrenamiento?, preguntó, y había un filo en su voz que Charlotte no había escuchado antes. Sí, respondió cuidadosamente. Gael es un entrenador excelente. Estoy seguro de que lo es, murmuró Sion, y había algo posesivo en su tono que hizo que el pulso de Charlotte se acelerara. Se acercó a ella, y Charlotte pudo ver la tensión en sus hombros, la forma en que su mandíbula estaba apretada. ¿Hay algún problema?, preguntó, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. Sion se detuvo directamente frente a ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor radiando de su cuerpo. Solo quiero asegurarme de que entiendas las reglas aquí, dijo, su voz baja e intensa. Esta fraternidad tiene dinámicas complejas. No me gustaría que te confundieras sobre expectativas. Charlotte levantó la barbilla, sintiendo una chispa de desafío. ¿Qué tipo de expectativas?, preguntó, manteniendo su voz firme, a pesar de lo rápido que latía su corazón. Sion la miró durante un largo momento, y Charlotte pudo ver una batalla librándose en sus ojos. Las mías, dijo finalmente, y antes de que ella pudiera procesar completamente sus palabras, se giró y se alejó, dejándola temblando en el pasillo con la certeza de que acababa de cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. Los días siguientes fueron una tortura exquisita de tensión no resuelta. Charlotte se sumergió en la planificación del primer evento gastronómico, utilizando el trabajo como una distracción de la creciente atracción que sentía hacia Sion. Sin embargo, era imposible ignorarlo completamente cuando él aparecía en la cocina mientras ella cocinaba, observándola con una intensidad que la hacía sentir expuesta y deseada al mismo tiempo. El primer evento sería una cena íntima para 6 parejas en la biblioteca, diseñada para mostrar las capacidades gastronómicas de Charlotte y el ambiente elegante de la mansión. Charlotte había pasado días perfeccionando el menú, medallones de filete con reducción de vino tinto, risotto de trufa, y un postre de chocolate que había sido la especialidad de su madre. La noche del evento, Charlotte se había arreglado cuidadosamente, llevaba un vestido negro ceñido que realzaba su figura, y se había recogido el cabello en un moño elegante que dejaba su cuello expuesto. Cuando se miró en el espejo, apenas reconoció a la mujer segura que le devolvía la mirada. Los invitados comenzaron a llegar a las 7, y Charlotte observó desde la cocina mientras Sion los recibía. Llevaba un smoking que se ajustaba perfectamente a su cuerpo atlético, y su presencia dominaba completamente el espacio. Charlotte se sintió mareada solo de mirarlo. «Estás hermosa esta noche», murmuró una voz detrás de ella. Se giró, para encontrar a Ravi, que también estaba vestido para la ocasión en un traje gris oscuro. Sus ojos la recorrieron apreciativamente, y Charlotte sintió una punzada de incomodidad. «Gracias», respondió, manteniendo su voz profesional. «¿Todo está listo en la cocina?». «Más que listo», dijo Ravi, acercándose más. «Has hecho un trabajo increíble organizando esto».
Sion es afortunado de tenerte. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Charlotte lo mirara más atentamente. Los ojos de Ravi tenían una intensidad que no había notado antes, y su proximidad la puso nerviosa. Solo estoy haciendo mi trabajo, murmuró, tratando de crear distancia entre ellos. ¿Eso es todo lo que es?, preguntó Ravi, su voz baja e íntima, porque desde donde estoy parado, parece mucho más personal que eso. Antes de que Charlotte pudiera responder, Sion apareció en la entrada de la cocina. Su expresión cambió inmediatamente cuando vio la proximidad entre Charlotte y Ravi, y Charlotte pudo ver sus músculos tensándose bajo el smoking. Ravi, dijo, su voz fría como el hielo, los invitados están esperando el primer plato. El mensaje era claro, vete. Ravi lo entendió, pero no antes de dirigir una última mirada significativa a Charlotte. Por supuesto, murmuró, y se alejó hacia la cocina principal. El silencio que siguió fue tenso. Sion se acercó lentamente a Charlotte, y ella pudo ver la tormenta brewing en sus ojos oscuros. ¿Todo bien aquí?, preguntó, pero había una amenaza velada en su tono. Por supuesto, respondió Charlotte, tratando de sonar casual. A pesar de lo acelerado que tenía el pulso, solo estábamos discutiendo los detalles del servicio. Sion se acercó más, hasta que estuvo directamente frente a ella. El aroma de su colonia la envolvió, una mezcla masculina que la hizo sentir mareada. ¿Eso es todo?, murmuró, sus ojos buscando los de ella, porque desde donde estaba parado, parecía mucho más íntimo. Charlotte levantó la barbilla desafiantemente, molesta por sus implicaciones. No sé qué está sugiriendo, dijo, su voz más fría de lo que pretendía. Sion sonrió, pero no había calidez en ella. No estoy sugiriendo nada, dijo, acercándose tanto que Charlotte pudo sentir su respiración en su piel. Estoy declarando que no me gusta ver a otros hombres tocándote. Sus palabras fueron como una descarga eléctrica. Charlotte sintió que su respiración se hacía más superficial, y fue dolorosamente consciente de lo cerca que estaba Sion, del modo en que su presencia llenaba todo su campo visual. No tienes derecho a sentirte así, murmuró, aunque su voz carecía de convicción. ¿No? Sion levantó su mano para tocar ligeramente su mejilla, y Charlotte se inclinó involuntariamente hacia su toque. Entonces dime por qué, cada vez que te toco, te derritas. Dime por qué tus pupilas se dilatan cuando me acerco. Dime por qué tu respiración cambia cuando digo tu nombre. Charlotte no pudo negar nada de lo que había dicho porque todo era verdad. Su cuerpo reaccionaba a él de maneras que estaban completamente fuera de su control. Sion, comenzó, pero se detuvo cuando él trazó su pulgar sobre su labio inferior. Di mi nombre otra vez, murmuró, su voz ronca de deseo. Charlotte se sintió perdida en sus ojos, en la intensidad de su toque, en la promesa implícita en sus palabras. Estaba a punto de ceder completamente cuando el sonido de risas llegó desde el comedor, recordándole dónde estaban y lo que se suponía que debía estar haciendo. Se apartó bruscamente, rompiendo el hechizo. Los invitados, logró decir. Su voz temblorosa. Tengo que, el primer plato. Sion la observó durante un largo momento, y Charlotte pudo ver la frustración y el deseo luchando en su expresión. Esto no ha terminado, dijo finalmente, su voz cargada de promesa. Tú y yo vamos a terminar esta conversación. Con eso, se giró y salió de la cocina, dejando a Charlotte con las piernas temblorosas y la certeza de que había cruzado un punto de no retorno. El resto de la cena pasó en una neblina de servicio impecable y elogios de los invitados, pero Charlotte apenas pudo concentrarse en nada que no fuera la presencia de Sion en la habitación contigua. Cada vez que aparecía en la cocina para verificar el progreso, sus ojos se encontraban, y la tensión entre ellos se intensificaba. Cuando finalmente sirvieron el postre y los invitados comenzaron a marcharse, Charlotte se sintió agotada emocionalmente. El evento había sido un éxito rotundo, pero todo lo que podía pensar era en las palabras de Sion y en la promesa en sus ojos. Estaba limpiando la cocina cuando él reapareció, habiendo quitado su corbata y desabrochado los primeros botones de su camisa. Se veía devastadoramente atractivo, y Charlotte sintió que su resolución se debilitaba. Los invitados quedaron impresionados, dijo,
acercándose lentamente. Ya tenemos 3 reservaciones más para la próxima semana. Eso es maravilloso, respondió Charlotte, concentrándose en lavar los platos para evitar mirarlo. Charlotte, dijo Sion, su voz suave pero firme. Mírame. Ella obedeció lentamente, girándose para enfrentar la intensidad de su mirada. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sion se acercó hasta que no hubo espacio entre ellos, sus manos, encontrando su cintura y atrayéndola hacia él. Todo, murmuró contra su oído, enviando escalofríos por toda su espina. Te quiero toda, Charlotte. Y creo que tú me quieres a mí también. Charlotte cerró los ojos, sabiendo que él tenía razón pero aterrorizada de las implicaciones. Esto es complicado, susurró. Las mejores cosas siempre lo son, respondió Sion, besando suavemente el punto donde su cuello se encontraba con su hombro. Charlotte sintió que su resistencia se desmoronaba completamente, y supo que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo entre ellos para siempre. El beso, cuando finalmente llegó, fue devastador. Sion la tomó entre sus brazos, con una intensidad que robó el aliento de Charlotte, sus labios moviéndose contra los de ella con una pasión que había estado conteniendo durante semanas. Charlotte se derritió contra él, todas sus defensas cayendo mientras se perdía en la sensación de estar en sus brazos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Sion descansó su frente contra la de ella, sus manos aún en su cintura como si tuviera miedo de que se fuera a escapar. Esto cambia todo, murmuró, su voz ronca. Charlotte asintió, incapaz de hablar. Sabía que tenía razón. No había vuelta atrás después de esto. Ven conmigo, dijo Sion, tomando su mano. Charlotte lo siguió sin dudarlo, subiendo las escaleras hacia el segundo piso. Pasaron por los dormitorios de los otros miembros de la fraternidad, todos silenciosos en la noche, hasta llegar a una puerta al final del pasillo. La habitación de Sion era exactamente lo que Charlotte había esperado, masculina, ordenada, dominante. Una cama quincise dominaba el espacio, con sábanas negras que se veían suaves como la seda. Ventanas grandes ofrecían una vista del jardín iluminado por la luna, pero Charlotte apenas tuvo tiempo de absorber los detalles antes de que Sion la atrajera hacia él nuevamente. Esta vez, su beso fue más lento, más exploratorio, como si estuviera saboreando cada momento. He querido hacer esto desde la primera noche que llegaste, confesó contra sus labios. Cuando te vi ahí parada en la lluvia, empapada y desafiante, supe que ibas a arruinar mi autocontrol. Sus palabras enviaron ondas de calor a través del cuerpo de Charlotte. Era embriagador saber que había tenido el mismo efecto en el que él había tenido en ella. Yo también te he querido, admitió, sorprendiéndose por su propia audacia. Cada vez que me mirabas, cada vez que me tocabas, me volvía loca. Sion sonrió contra su cuello, donde había comenzado a dejar un rastro de besos. ¿Sabes lo difícil que ha sido mantener mis manos alejadas de ti?, murmuró, especialmente cuando otros hombres te miran como si fuera suya. Charlotte se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. ¿Eso es lo que esto es? ¿Territorialidad?, preguntó, aunque su corazón esperaba que fuera algo más. La expresión de Sion se volvió seria, vulnerable de una manera que Charlotte no había visto antes. Es mucho más que eso, dijo, cupiendo su rostro en sus manos. Charlotte, tú me has cambiado. Desde que llegaste, todo se siente diferente, más brillante, más posible. Sus palabras la atravesaron directamente al corazón. Era más de lo que había esperado, más de lo que se había atrevido a soñar. Sion, susurró, sin saber qué más decir. Quédate conmigo esta noche, dijo, su voz vulnerable y esperanzada. No tiene que ser, es decir, solo quiero tenerte cerca, quiero despertar y saber que no te has ido. Charlotte sintió que su corazón se derretía completamente. Había esperado pasión, deseo, lujuria. No había esperado esta vulnerabilidad dulce que la hacía querer protegerlo tanto como entregarse a él. Sí, susurró, y vio el alivio flooding su expresión. Se quedaron despiertos hasta altas horas, hablando en susurros sobre sus pasados, sus sueños, sus miedos. Charlotte le contó sobre la muerte de su madre, sobre cómo había luchado sola desde entonces,
Sion le habló de la presión de liderar la fraternidad, de las expectativas que a veces se sentían abrumadoras. Cuando finalmente se durmieron, estaban enredados en los brazos del otro, vestidos pero íntimos de una manera que trascendía lo físico. Charlotte despertó al amanecer con la sensación de brazos fuertes alrededor de ella y el sonido de una respiración profunda y uniforme en su oído. Por un momento, se permitió solo existir en la burbuja de intimidad que habían creado, pero la realidad se infiltró gradualmente. Era mañana, lo que significaba que pronto los otros miembros de la fraternidad estarían despiertos, y tendrían que explicar por qué había pasado la noche en la habitación de Sion. Como si hubiera sentido su tensión, Sion se movió detrás de ella, apretándola más contra él. «Buenos días, hermosa», murmuró contra su cabello. Charlotte se giró en sus brazos para mirarlo. En la luz suave del amanecer, se veía más joven, menos intimidante. Sus ojos estaban suaves, cariñosos, y Charlotte sintió una oleada de afecto tan fuerte que la asustó. «Buenos días», respondió, tocando suavemente su mejilla. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en años», admitió, besando su palma. «No me puedo acordar de la última vez que me sentí tan en paz». Sus palabras la llenaron de una calidez que se extendió desde su pecho hasta las puntas de sus dedos. «Sion», comenzó, pero se detuvo cuando escuchó voces en el pasillo afuera. Ambos se tensaron, recordando súbitamente dónde estaban y las complicaciones que su nueva intimidad podría crear. «Será mejor que baje», murmuró Charlotte, aunque cada fibra de su ser quería quedarse en sus brazos. Sion la miró durante un largo momento, y Charlotte pudo ver la lucha en sus ojos entre lo que quería y lo que sabía que era práctico. «Probablemente sea lo mejor», acordó finalmente, aunque su voz sonaba reluctante. «Al menos por ahora». Charlotte asintió, levantándose de la cama y alisando su vestido arrugado. Se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Sion la detuvo. «Charlotte», la llamó, y cuando se giró, él se había sentado en el borde de la cama, sus ojos intensos y serios. «Esto no fue un error para mí. Quiero que sepas eso». Su declaración la atravesó, llenándola tanto de alegría como de terror. «Para mí tampoco», respondió honestamente. «Bien», dijo, su sonrisa lenta y prometedora, «porque tengo la intención de que esto sea solo el comienzo». Con esas palabras resonando en su mente, Charlotte salió silenciosamente de su habitación, y se dirigió hacia la suya propia, sabiendo que su vida había cambiado irrevocablemente y que no había vuelta atrás. Pero mientras se duchaba y se cambiaba de ropa, no pudo sacudirse la sensación de que las complicaciones estaban solo comenzando. Los siguientes días fueron una danza delicada de miradas robadas y toques furtivos. En público, Charlotte y Sion mantenían una fachada profesional, pero los momentos privados que compartían estaban cargados de una intimidad creciente que los dejaba a ambos sin aliento. Charlotte había comenzado a quedarse en la habitación de Sion la mayoría de las noches, aunque siempre regresaba a la suya propia antes del amanecer para mantener las apariencias. Era una rutina agotadora pero adictiva, llena de conversaciones profundas, besos apasionados, y una conexión emocional que Charlotte nunca había experimentado antes. Sin embargo, no todos en la fraternidad eran ajenos a lo que estaba sucediendo. Charlotte había comenzado a notar miradas especulativas de algunos de los miembros, especialmente de Ravi, cuya atención hacia ella se había vuelto más intensa e incómoda. Una tarde, mientras preparaba aperitivos para otro evento, Diana apareció en la cocina sin previo aviso. Charlotte había estado canturreando suavemente mientras trabajaba, sintiéndose más feliz y segura de lo que había estado en años. «Qué doméstica», comentó Diana, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Supongo que algunos hombres encuentran eso encantador». Charlotte se tensó pero no se giró inmediatamente. Había aprendido que Diana era como un depredador. Mostrar debilidad solo la alentaría. Diana saludó tranquilamente, continuando con su trabajo. «¿Hay algo que pueda hacer por ti?» Diana se acercó, sus tacones repiqueteando amenazadoramente contra el suelo de baldosas. «Actualmente, sí», dijo, apoyándose contra la encimera de una manera que bloqueaba parcialmente la salida de Charlotte.
Creo que es hora de que tengamos una conversación de mujer a mujer. Charlotte finalmente se giró, manteniendo su expresión neutral a pesar del nudo de ansiedad que se formaba en su estómago. Escucho, dijo simplemente. Diana sonrió, pero no había calidez en ella. Era la sonrisa de un tiburón que había olido sangre en el agua. Te he estado observando, comenzó, su voz engañosamente casual. La forma en que miras a Sion, como él te mira a ti, es casi tierno. Charlotte no respondió, sabiendo que cualquier cosa que dijera sería utilizada contra ella. Pero aquí está la cosa, querida, continuó Diana, su máscara de dulzura comenzando a resquebrajarse. Sion y yo tenemos historia, mucha historia, y aunque él pueda estar distraído en este momento, eso es todo lo que eres, una distracción. Las palabras golpearon a Charlotte como una bofetada física, pero se las arregló para mantener su compostura. Si tienes historia con Sion, eso es entre ustedes dos, respondió calmadamente. No tiene nada que ver conmigo. Diana rió, un sonido cristalino y completamente falso. Pero si tiene que ver contigo, exclamó, porque estás viviendo en una fantasía si piensas que esto va a algún lado. Sion necesita a alguien de su calibre, alguien que pueda manejar las presiones de su posición, no una pequeña chef sin hogar que está jugando a la casa. Cada palabra era como un dardo envenenado, diseñado para herir donde más doliera. Charlotte sintió que su confianza, tan cuidadosamente construida en las últimas semanas, comenzaba a tambalearse. No estoy jugando a nada, logró decir, su voz más firme de lo que se sentía. ¿No? Diana se acercó más, sus ojos, brillando con malicia. Entonces dime, ¿sabes Sion sobre tu pequeño problema financiero? ¿Sobre por qué realmente perdiste tu lugar en el programa culinario? El mundo de Charlotte se detuvo. ¿Cómo podía Diana saber eso? Había sido muy cuidadosa de no revelar los detalles específicos de su situación a nadie en la fraternidad. No sé de qué estás hablando, mintió, pero pudo escuchar la incertidumbre en su propia voz. Diana sonrió triunfalmente, sabiendo que había encontrado la vulnerabilidad que estaba buscando. Hice mis investigaciones, dijo casualmente. Es sorprendente lo que puedes descubrir con las conexiones correctas. Tu madre no era exactamente la chef estrella que les has hecho creer, ¿verdad? Y tú bueno, digamos que tus credenciales son mucho menos impresionantes de lo que aparentas. Charlotte sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Era cierto que había embellecido algunos detalles sobre el restaurante de su madre, había hecho que sonara más prestigioso de lo que realmente era. Y sí, había perdido su lugar en el programa culinario por razones financieras, no académicas, pero había permitido que otros asumieran lo contrario. Eso no cambia mis habilidades, dijo desesperadamente. He demostrado lo que puedo hacer. Claro que sí, acordó Diana con condescendencia, pero Sion valora la honestidad por encima de todo. ¿Cómo crees que reaccionará cuando descubra que has estado mintiendo desde el principio? Antes de que Charlotte pudiera responder, la voz profunda de Sion resonó desde la entrada de la cocina. ¿Mentir sobre qué? Ambas mujeres se giraron, para encontrarlo, observándolas con una expresión inescrutable. Charlotte sintió que su corazón se hundía hasta sus pies. ¿Cuánto había escuchado? Diana se recuperó primero, dirigiéndole a Sion una sonrisa perfecta. Sion, qué bueno que llegaste, dijo suavemente. Charlotte y yo estábamos teniendo una conversación fascinante sobre antecedentes. Los ojos de Sion se movieron entre las dos mujeres, y Charlotte pudo ver que estaba evaluando la situación. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero ella conocía lo suficiente sus microexpresiones para ver la tensión en su mandíbula. Diana, dijo finalmente, su voz fría, creo que es hora de que te vayas. Por un momento, la máscara de Diana se resquebrajó, mostrando un destello de frustración genuina. Por supuesto, dijo, recuperando su compostura. Pero Sion, creo que deberías saber que. He dicho que te vayas, interrumpió Sion, su voz tomando un tono de autoridad que no admitía argumento. Diana miró entre ellos una vez más, claramente reluctante a dejar su trabajo a medias, pero incluso ella conocía mejor que desafiar a Sion cuando usaba ese tono. Muy bien, murmuró, pero esta conversación no ha terminado, Charlotte. Con eso,
Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo junto a Sion el tiempo suficiente para susurrar algo que Charlotte no pudo escuchar. Lo que fuera que dijo hizo que la expresión de Sion se endureciera aún más. Cuando Diana finalmente se fue, el silencio en la cocina era ensordecedor. Charlotte no se atrevía a levantar la vista del suelo, sabiendo que cuando lo hiciera, vería decepción en los ojos de Sion. «Mírame, Charlotte», dijo finalmente, su voz suave pero firme. Ella obedeció lentamente, y lo que vio en sus ojos la sorprendió. No era decepción lo que veía, sino una mezcla de preocupación y algo que se parecía peligrosamente a la protección. «¿Qué te dijo?», preguntó. Charlotte tragó saliva, debatiendo cuánto revelar. «Cosas sobre mi pasado», admitió finalmente. «Cosas que no he sido completamente honesta sobre». Sion se acercó, deteniéndose directamente frente a ella. Cuando habló, su voz era más gentil de lo que Charlotte había esperado. «Todos tenemos cosas en nuestro pasado que preferimos mantener privadas», dijo. «Eso no me molesta, lo que me molesta es que Diana piense que puede venir aquí e intimidarte». Su respuesta la sorprendió tanto que levantó la vista bruscamente para mirarlo. «¿No quieres saber qué es lo que no he sido honesta sobre?», preguntó. Sion cupet su rostro en sus manos, sus pulgares trazando suavemente sus mejillas. «Solo si tú quieres contármelo», dijo, «pero no porque Diana piense que tengo derecho a saberlo. Tus secretos son tuyos para compartir, Charlotte, no de ella para revelar». Sus palabras la atravesaron directamente al corazón. Era más comprensión y respeto de lo que había esperado, especialmente dada la naturaleza controladora que había visto en él antes. «Sion», susurró, sintiendo lágrimas picando sus ojos. «Llora, SHH», murmuró, inclinándose para besarla suavemente. «Lo único que necesito saber es si esto entre nosotros es real para ti, porque para mí es lo más real que he sentido en mi vida». Charlotte sintió que las lágrimas finalmente se derramaban, pero eran lágrimas de alivio y gratitud, no de tristeza. «Es real», susurró contra sus labios. «Tan real que me asusta». Sion sonrió, y fue la primera sonrisa genuinamente feliz que Charlotte había visto de él. «Bien», murmuró, «porque tengo la intención de luchar por esto, por nosotros. Diana puede intentar crear problemas, pero no va a funcionar». Sus palabras llenaron a Charlotte de una calidez que se extendió desde su pecho hasta las puntas de sus dedos. Por primera vez desde que Diana había aparecido, se sintió segura, protegida, valorada. Pero mientras se perdía en los brazos de Sion, una pequeña parte de ella no pudo evitar preguntarse qué más sabía Diana, y qué más estaba dispuesta a hacer para separarlos. Una semana después del enfrentamiento con Diana, Charlotte había comenzado a relajarse. Los eventos gastronómicos continuaban siendo exitosos, su relación con Sion se profundizaba cada día, y había empezado a sentir que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Esa ilusión se hizo pedazos una tarde cuando Sion entró en la cocina con una expresión que Charlotte no había visto antes. Llevaba un sobre manila en su mano, y sus ojos tenían una dureza que la hizo sentir inmediatamente nerviosa. «Necesitamos hablar», dijo, su voz controlada pero tensa. Charlotte sintió que su estómago se hundía. Había estado esperando este momento desde la conversación con Diana, temiendo que tarde o temprano la verdad sobre su pasado saldría a la luz de la manera más destructiva posible. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando el sobre con una mano que temblaba ligeramente. Sion colocó el sobre en la encimera entre ellos, como si fuera una barrera física. «Diana me envió esto esta mañana», dijo. «Información sobre tu pasado, información muy detallada». Charlotte cerró los ojos, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Cuando los abrió, Sion la estaba observando con una expresión que no podía interpretar. «Antes de que me digas cualquier cosa», dijo él, «quiero darte la oportunidad de contarme tu versión». «¿La verdad, Charlotte?». «Toda la verdad». Sus palabras fueron como un salvavidas en un océano turbulento. Había esperado acusaciones, ira, rechazo. No había esperado una oportunidad de explicarse. «¿Qué dice exactamente?», preguntó, necesitando saber cuánto sabía antes de decidir qué revelar. Sion abrió el sobre y sacó varios documentos. Charlotte pudo ver copias de registros universitarios,
artículos de periódicos, y lo que parecían ser informes de crédito. Dice que tu madre trabajaba en un diner local, no en Le Bernardin, comenzó, su voz profesional. ¿Qué perdiste? Tu lugar en el programa culinario no por méritos académicos, sino porque no pudiste pagar la matrícula después de que murió. Que has estado viviendo de apartamento en apartamento, acumulando deudas, apenas manteniéndote a flote. Cada palabra era como un golpe físico. Charlotte sintió que sus mejillas se encendían de vergüenza, no por su situación, sino por haber sido expuesta de manera tan brutal. Es cierto, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Todo es cierto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Charlotte no se atrevía a mirar a Sion, aterrorizada de lo que vería en sus ojos. ¿Por qué mentiste?, preguntó finalmente, y había dolor en su voz que sorprendió a Charlotte. Ella levantó la vista, y lo que vio la devastó. Sion no se veía enojado, se veía herido, traicionado, como si su mentira hubiera sido un golpe personal. Porque tenía miedo, admitió, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. Tenía miedo de que si sabías la verdad, no me darías una oportunidad. Tenía miedo de que me vieras como una perdedora, como alguien indigno de estar aquí. ¿Realmente tienes tan mala opinión de mí?, preguntó Sion, su voz suave pero cargada de emoción. ¿Pensaste que soy tan superficial que tu situación financiera cambiaría como me siento por ti? Sus palabras la atravesaron como dagas. Se dio cuenta de que al mentir, no solo había protegido sus propias inseguridades, sino que había insultado fundamentalmente su carácter. No, dijo desesperadamente, no es eso, es que toda mi vida, las personas han visto mi situación y han hecho suposiciones. Han pensado que soy menos capaz, menos valiosa, menos digna de respeto porque no tengo dinero o conexiones. Sion se acercó lentamente, y Charlotte pudo ver la batalla de emociones en su rostro. ¿Y pensaste que yo era como esas personas?, preguntó. Charlotte se dio cuenta de que había cometido un error fundamental. Al juzgar a Sion basándose en sus experiencias pasadas, había saboteado la confianza entre ellos antes de que tuviera una oportunidad de florecer. Lo siento, susurró. Lo siento mucho, Sion. Tienes razón. Debería haberte confiado la verdad desde el principio. Sion la miró durante un largo momento, y Charlotte pudo ver que estaba luchando con sus propias emociones. Lo que más me duele, dijo finalmente, no es que hayas embellecido tu pasado, es que no confiaste en mí lo suficiente para ser honesta. ¿Cómo se supone que construyamos algo real si está basado en mentiras? Sus palabras eran justas, y Charlotte lo sabía. Había construido su relación sobre una base falsa, y ahora toda la estructura se estaba desmoronando. ¿Hay algo más?, preguntó Sion. ¿Algo más que no me hayas dicho? Charlotte tomó una respiración profunda, sabiendo que esta era su última oportunidad de ser completamente honesta. Mi madre no murió de cáncer como dije, admitió, su voz quebrándose. Murió en un accidente automovilístico cuando estaba conduciendo para hacer una entrega de catering después de un turno doble. Estaba tan agotada que se quedó dormida al volante. Sion cerró los ojos, y Charlotte pudo ver dolor genuino en su expresión. Charlotte, murmuró, era trabajadora social cuando no estaba cocinando, continuó Charlotte, las palabras saliendo a raudales como si una represa se hubiera roto. Trabajaba 2 empleos para mantenernos. El dinero durante el día, catering por las noches. Era increíble, Sion. Era la persona más fuerte que conocí, pero no era famosa, no era glamorosa, era solo, real. Cuando terminó de hablar, se sintió completamente vacía, como si hubiera derramado todo lo que tenía dentro. Sion se acercó, y para sorpresa de Charlotte, la tomó en sus brazos. Esa historia, murmuró contra su cabello, es 1000 veces más impresionante que cualquier mentira sobre restaurantes famosos. Charlotte se apartó para mirarlo, confundida por su respuesta. ¿No estás enojado?, preguntó. Estoy herido de que no confiaras en mí, admitió, pero enojado por tu historia real. Charlotte, viniste de nada y te convertiste en alguien increíble. Eso es lo más sexy que he escuchado en mi vida. Sus palabras la atravesaron, llenándola de una calidez que no había esperado. Pero mentí, susurró. Sí, lo hiciste,
acordó, y vamos a tener que trabajar en eso. Pero Charlotte, todo lo que amo de ti, todo lo que me atrajo a ti, eso era real. Tu talento, tu determinación, tu fortaleza, esas no eran mentiras. Charlotte sintió que nuevas lágrimas comenzaban a caer, pero esta vez eran lágrimas de alivio. ¿Podemos arreglar esto?, preguntó esperanzadamente. Sion Cupet su rostro en sus manos, mirándola directamente a los ojos. Podemos arreglar cualquier cosa si somos honestos entre nosotros, a partir de ahora, dijo. Pero Charlotte, no más mentiras, ni siquiera pequeñas. Necesito poder confiar en ti completamente, te lo prometo, dijo fervientemente. No más mentiras, solo la verdad, sin importar cuán difícil sea. Sion sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había visto de él desde que había entrado en la cocina. Entonces estamos bien, dijo, besándola suavemente. Más que bien, estamos listos para comenzar realmente. Mientras se perdía en su beso, Charlotte supo que habían cruzado un umbral crucial. La verdad había sido dolorosa, pero los había liberado para construir algo genuino y duradero, y en el fondo de su mente, una parte vengativa de ella no pudo evitar sonreír al pensar en lo furiosa que estaría Diana al saber que su plan había fracasado completamente. 3 meses después, Charlotte se despertó en los brazos de Sion mientras los primeros rayos del sol entraban por las ventanas de su habitación compartida. Ya no se escondían, ya no pretendían que lo suyo era solo profesional. La fraternidad. Eros Sigma había aceptado oficialmente su relación, e incluso había adoptado a Charlotte como una especie de hermana mayor honoraria. El negocio gastronómico había florecido más allá de sus sueños más salvajes. Tenían reservaciones hasta 3 meses adelante, y Charlotte había comenzado a dar clases de cocina los fines de semana para generar ingresos adicionales. La fraternidad no solo había evitado el cierre, sino que se había vuelto más próspera que nunca. Buenos días, chef, murmuró Sion contra su cabello, besando la corona de su cabeza. Buenos días, jefe, respondió Charlotte, girándose en sus brazos para mirarlo. Habían desarrollado esta rutina matutina, estos momentos tranquilos, antes de que el caos del día comenzara. Eran sus momentos favoritos, cuando podían ser solo Sion y Charlotte, sin las presiones del liderazgo o los negocios. Tengo una sorpresa para ti, dijo Sion, sus ojos brillando con emoción contenida. Charlotte levantó una ceja, intrigada. Sion era conocido por sus sorpresas, pero había algo en su expresión que sugería que esta era especial. ¿Qué era? ¿Tipo de sorpresa?, preguntó. Vístete, dijo, levantándose de la cama. Algo elegante. Vamos a salir. Charlotte lo observó mientras se movía por la habitación, notando la energía nerviosa en sus movimientos. Definitivamente estaba tramando algo. 1 hora después, se encontraba sentada en el asiento del pasajero del auto de Sion, vestida con un vestido azul marino que él había elegido para ella. Se dirigían hacia el centro de la ciudad, pero Sion se había negado a decirle su destino. ¿Al menos puedes darme una pista?, preguntó, tratando de extraer información de él. Paciencia, respondió, pero Charlotte pudo ver que estaba sonriendo. Cuando finalmente se detuvieron, Charlotte se quedó sin aliento. Estaban frente a un edificio hermoso en el distrito gastronómico de la ciudad, con grandes ventanas y un letrero vacío esperando ser llenado. Sion, susurró, comenzando a entender. ¿Qué es esto? Es tuyo, dijo simplemente. Bueno, nuestro, si lo quieres. Charlotte salió del auto con piernas temblorosas, mirando el edificio que podría convertirse en su restaurante. Era perfecto, el tamaño correcto, la ubicación ideal, exactamente lo que había soñado. ¿Cómo?, logró preguntar. Sion se acercó, tomando sus manos en las suyas. Los eventos gastronómicos han sido tan exitosos que algunos inversores se acercaron con una propuesta, explicó. Quieren financiar un restaurante completo, con tú como chef ejecutiva. Yo sería el socio comercial, manejando las finanzas y operaciones. Charlotte sintió que las lágrimas comenzaban a formar en sus ojos. Era más de lo que había soñado, la culminación de todo por lo que había trabajado. Pero hay una condición, continuó Sion, y su voz se volvió más seria. El corazón de Charlotte se hundió. Por supuesto que había una trampa,
Las cosas buenas nunca venían sin complicaciones. ¿Cuál?, preguntó, preparándose para la decepción. Sion sonrió, y de repente Charlotte se dio cuenta de que había malinterpretado su expresión. No se veía preocupado, se veía nervioso, emocionado, como si estuviera a punto de hacer algo que había estado planeando durante mucho tiempo. Para su completa sorpresa, Sion se arrodilló en una rodilla, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. La condición, dijo, mirándola con ojos llenos de amor, es que aceptes casarte conmigo. Charlotte se quedó inmóvil, su mente luchando por procesar lo que estaba sucediendo. ¿Sion le estaba proponiendo matrimonio? ¿En serio? Charlotte López, dijo, abriendo la caja para revelar un anillo simple pero hermoso. Me enamoré de ti la primera noche que llegaste a mi puerta. Desde entonces, has transformado no solo mi vida, sino quien soy como persona. Me has enseñado que la vulnerabilidad es fuerza, que la honestidad es el fundamento del amor verdadero, y que las mejores cosas en la vida valen la pena luchar por ellas. Sus palabras la atravesaron directamente al corazón, y Charlotte sintió que las lágrimas comenzaban a caer libremente. No puedo imaginar mi vida sin ti, continuó. No quiero un restaurante a menos que sea contigo, no quiero un futuro a menos que estés en él. ¿Te casarías conmigo? Charlotte lo miró. Este hombre que había cambiado su vida de maneras que nunca podría haber imaginado, había comenzado como un refugio temporal y se había convertido en su hogar, su socio, su amor. Sí, susurró, y luego más fuerte, sí, por supuesto que me casaré contigo. Sion se levantó rápidamente, deslizando el anillo en su dedo antes de tomarla en sus brazos y girarla. Su risa era pura alegría, y Charlotte se sintió abrumada por la felicidad. Cuando finalmente la puso en el suelo, la besó con una pasión que la dejó sin aliento. Te amo, murmuró contra sus labios. Te amo tanto que a veces no puedo respirar. Yo también te amo, respondió, tocando su mejilla suavemente. Más de lo que pensé que era posible amar a alguien, mientras se quedaban ahí, abrazados. Frente a lo que pronto sería su restaurante, Charlotte reflexionó sobre el viaje increíble que la había llevado a este momento. Había llegado a la fraternidad Eros Sigma como una mujer rota, desesperada y sin esperanza. Ahora era una chef, exitosa, una empresaria, y pronto sería la esposa del hombre de sus sueños. ¿Cómo vamos a llamar al restaurante?, preguntó, mirando el edificio con ojos nuevos. Sion sonrió, siguiendo su mirada. Estaba pensando en nuestro lugar, dijo, porque eso es lo que es, nuestro lugar en el mundo. Charlotte sintió que su corazón se hinchaba de emoción. Era perfecto, todo era perfecto. 6 meses después, en una ceremonia íntima, en el jardín de la mansión Eros Sigma, Charlotte López se convirtió en Charlotte Morales. Estaba rodeada de los hermanos de la fraternidad que se habían convertido en su familia, dirigiendo su propio restaurante exitoso, y casada con el amor de su vida. Mientras bailaban su primera danza como esposos, Charlotte pensó en todas las veces que había estado a punto de rendirse, todas las noches que había llorado de desesperación, todos los momentos en que había sentido que nunca encontraría su lugar en el mundo. ¿En qué piensas?, murmuró Sion en su oído. En que a veces las mejores cosas vienen cuando menos las esperas, respondió, mirándolo a los ojos, y en que me alegro de haber tenido el valor de tocar tu puerta esa noche. Sion sonrió, esa sonrisa devastadora que había conquistado su corazón desde el primer día. Yo me alegro de haber tenido el valor de abrirla, respondió, y mientras continuaban bailando bajo las estrellas, Charlotte supo que había encontrado finalmente su hogar, no en un lugar, sino en los brazos del hombre que amaba, rodeada de la familia que había elegido y viviendo los sueños que una vez pensó que eran imposibles. A veces el destino llega cuando estás empapada por la lluvia, cargando una batidora y desesperada por un lugar donde quedarte. Y a veces, si tienes suficiente valor para confiar en lo desconocido, ese momento de desesperación se convierte en el primer paso hacia la vida de tus sueños. ¿Y tú, crees que el amor verdadero puede nacer de una mentira? ¿O que a veces necesitamos tocar fondo para encontrar nuestro destino? Esta historia demuestra que cuando menos lo esperas, una tormenta puede llevarte exactamente donde necesitas estar.
Si esta historia te emocionó tanto como a mí, dale like ahora mismo, y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita? Suscríbete para más historias que te van a robar el corazón, y activa la campanita porque cada semana subo contenido que no te puedes perder. Nos vemos en el próximo video con otra historia increíble.